Y acá falta compartir sonido. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con qué es una cadena de Markov, ¿vale? Entonces el término cadena de Markov se define como, eh, bueno, literal es una filosofía, de hecho, muy bonita. Y es que en lo secuencial, ¿sí? En lo secuencial, el experimento futuro, o sea, el resultado del experimento futuro depende única y exclusivamente del presente, ¿sí? Acá yo Ok. tengo un pasado, pero este futuro solo depende del presente, solo depende del presente, solo depende del presente, ¿vale? Es esa filosofía, solo depende del presente. Bueno, Ok. ¿qué es eso? Así, entonces, claro, yo lo que voy a tener es un experimento. ¿Por qué está caracterizado? Recordemos. Está caracterizado por su... Ah, bueno, perdón. ¿Qué caracteriza a un experimento? Su distribución, ¿cierto? Ujú. Entonces, qué quiero decir? Y acá como la distribución es probabilidad, entonces la probabilidad de un estado futuro, o sea, x sub k más uno dado x sub k menos uno y así elementos del pasado, es simplemente la probabilidad de x sub k más uno dado el inmediatamente anterior, ¿vale? Ok. Ujú. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver estoy grabando, sí. Vamos a ver ejemplos de cadenas de Markov. Entonces, un ejemplo se llama la caminata aleatoria. La caminata aleatoria. Y la caminata aleatoria lo que hace es generar X sub i es una Bernoulli de parámetro teta. Es una Bernoulli, incluso a veces es de parámetro un medio, para que sea antes, o sea, puedes escoger cualquiera, un medio con uno y un medio con, escoge a, ah, de hecho, es así, mire, la distribución que vamos a considerar. La probabilidad de que X sub i tome el valor uno es igual a un medio, igual a la Ujú. probabilidad de que X sub i tome el valor menos un medio, perdón, menos uno. O sea que X sub i toma el valor uno y menos uno aleatoriamente equilibrado, o sea, con la misma probabilidad. ¿Sí o no? Sí. Ujú. Listo. Entonces miremos lo siguiente. Vamos a considerar la variable aleatoria. Bueno, vamos a considerar primero la esperanza de X sub i. La esperanza de X sub i es uno por la probabilidad de sacar uno, que ¿cuánto es? Un medio. Perfecto. ¿Y cuál es el otro valor que toma la variable? O sea, aparte de tomar uno, ¿qué otro valor toma? Menos uno. Menos uno. Entonces acá queda menos uno multiplicado por la probabilidad. ¿Qué probabilidad tiene? Un medio. Perfecto. Entonces, esto se cancela y me queda Cero, claro. perfecto. Ahora vamos a considerar la variable y igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n, y sub n, digamos, que es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i. ¿Listo? Ujú. Y vamos a considerar la esperanza de y sub n. Pero acordemos de que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, o sea, esta es la suma de las esperanzas de las x sub i, pero cada una de estas, ¿cuánto vale? Por el ítem anterior, Cero. cero. Entonces esto vale cero. Muy bien, Cero. Ujú. muy bien. Entonces lo que nosotros vamos a tener es que pues la esperanza es cero.
Pero algo, ay, acá, ay, Dios santo, sí, ahí voy bien. Pero aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? Ah, bueno, eso, cero. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que y sub n más 1 esté, digamos, por ejemplo, en k más 1, dado que, dado que x sub 1 fue igual a no sé, bueno, t1, así, hasta x sub n es igual a k. Esta y solo depende del paso anterior, porque lo que está haciendo esto es lo siguiente. Acá tengo el 0. Cuando esté en 0, me manda un salto atrás, un salto adelante aleatorio. Ujú. De acá, un salto atrás, un salto adelante aleatoriamente. Un salto atrás o un salto aleatoriamente. Un salto atrás, un salto aleatoriamente. Y alrededor de 0 se me comporta esto. O sea, se me equilibra acá y acá y acá y acá. O sea que si yo estoy en un punto, ¿sí? La probabilidad de que sea uno menos es un medio y la probabilidad de que sea Ujú. uno más es un medio. Y no me interesa el pasado de este punto. El pasado de este punto pudo que empezó en 0, se vino acá, luego se devolvió, luego se mandó para allá. O pues el pasado puede ser que directamente llegara hasta acá. La distribución va a ser la misma. O sea, solo esto solo va a depender de quién, del inmediatamente anterior, ¿vale? Ujú. Está claro, ¿sí? De x no Sí, n sí, igual a sí. solo depende del inmediatamente anterior. Esto es la definición. Solo, o sea, una cadena de Markov es una cadena, sí, porque es secuencial, pero que solo depende del paso inmediatamente anterior. Solo depende del paso inmediatamente anterior. ¿Vale? Ujú. Vale, perfecto. Muy bien. Eso es importante notar, o sea, que es una cadena Markov, es algo que solo depende del paso inmediatamente anterior. Bueno, vamos a ver un ejemplito en R eh, de esto, ¿vale? Dale, de una. Bien, entonces ahí está abriendo el R, y vemos bien cómo es que funciona el método de Monte Carlo. Mira, ahí está abriendo el R, voy a cerrar uno. Eh, bien, incluso si podría, ¿cuál cierro de los dos? Vamos a ver qué abren y ya miramos cuál cerramos. Bien, lo que vamos a hacer es ver cómo es que va a funcionar esto del método de qué, la cadena de Markov. De hecho, de ahí viene el nombre MC. O sea, la primera MC viene de cadena de Markov. O sea, cadena de Markov, Ok. MC. Markov Chain en inglés. Ahí Ujú. viene esa primera MC. Bueno, ya abrió el R. Ya abrió el R. Bueno, entonces, vamos a ver. No, esto no, este no. Mejor el otro, este, no blanquito. Vamos a ver cómo generar una cadena de esas que generamos. Lo primero es hacer una uniforme, por ejemplo, diez, hagamos unas 10 o en unas 20. Y lo que vamos a hacer es colocar, bueno, hacer unas R uniformes, R unif de parámetro 20 y un medio. Perdón. 20 uniformes. Cuando uno no le especifica qué uniformes son, él genera 20 uniformes en general, o sea, de 0 a 1, ¿vale?
Bueno, ahora vamos a hacer nuestro vector X. Nuestro vector X lo vamos a rellenar. Cuando vamos a rellenar un vector le colocamos null y después vamos a llenarlo uno por uno. Entonces le colocamos for. Y desde 1 hasta la longitud del vector U, aquí siempre hacemos un for, esto lo vamos a ser muy amigos de esto. Y vamos a llenar cada X sub I, lo vamos a llenar con, entonces, vamos a hacer un condicional. ¿Cómo vamos a hacer el condicional? Si X sub, si la uniforme sub I es menor que 0.5, colóqueme un 1, ¿sí? Acá abro corchetes y cierro corchetes. De lo contrario, o sea, else, X sub I me toma el valor de -1. Entonces ya aquí estoy generando aleatorios de 1 y -1. Pero pusiste -1 en I, ahí. Acá es -1. Y adelante también está menos. Ah, no, no es la flechita. Es la Bueno, perdón. flechita. Espera, hago Sí. espacio para que no haya confusión. Listo. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, genero el uniforme. Este uniforme incluso lo podemos observar, son números entre 0 y 1. Genero un X que me guarde valores solo 1 y -1. Ese solo me va a guardar 1 y -1. Evidenciémoslo. Entonces, acá llamamos X y efectivamente X solo me va a guardar -1 y unos, -1 y unos. Vamos a hacer un vector Y que va a ser, empezando, va a ser un null. Y lo vamos a ir llenando poco a poco, poco a poco, poco a poco. O sea, va a ser, cuando uno va llenando poco a poco, acostumbra uno a hacer el cum sum. De hecho, gem es cum sum. Esto también va a ser una función muy importante en estadística bayesiana. La usamos un montón, ya vamos a ver para qué método. Y el cum sum lo que hace es sumar acumuladamente. Entonces, yo le voy a explicar cum sum y voy a llamar y. El primero es -1 porque es -1. El segundo es -2 porque me suma acumulada, ¿sí ves? -1 más -1, -2. Luego, -1 más -1, -2, más 1, me queda -1. Más 1, 0. -1, -1. Y así, esta es mi cadena de Markov. Y si vemos Ok. el siguiente simplemente depende del paso anterior. O sea, este -2 solo depende de que este sea -1. ¿Por qué? Porque me va a generar un aleatorio y ya. No le va a interesar el pasado. Solo le va a interesar el presente. Entiendo. Vamos bien, ¿no? Sí. Vamos hasta acá. Bien. Hasta ahí bien. Entonces vamos a ver un plot bien sencillo de Y. Y vamos a evidenciar, ay Dios santo, Windows. Ya R casi no soporta nada, toca llamar a, perdón, ya RStudio no soporta. Toca llamar a R para que venga y me dé una manito. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Cómo va a funcionar es de la siguiente manera. Siempre va a dar solo un saltico. De acá solo va a pegar un saltico, 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 perdón, un Abajo. saltico abajo, un saltico, un saltico, un saltico, un saltico. Siempre un saltico. Y bueno, esta es la cadena. Si nosotros le ponemos un 200 y el plot vamos a hacerlo de tipo line, de tipo L, type L. Entonces nosotros vamos a ver un gráfico de la siguiente manera. Vale. De la siguiente manera. Entonces, aquí nosotros tenemos en la mitad el 0. Si se evidencia, Álvaro, acá, que es la esperanza del proceso. Sí. Y también vemos que esto es muy errático, o sea, como
que va subiendo, va bajando, va Eso pareciera subiendo. más bien como una serie de tiempo. Sí, de hecho es una serie de tiempo, un ruido interesante con tendencia, es un ruido con tendencia. Es un Ok. ruido con tendencia, sí, 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 es una especie de... La caminata aleatoria es un caso particular de una serie de tiempo. Y Ah, ok, viene ok, acá su ok. tendencia, su tendencia. Si yo lo llevara a lo continuo, eso dicho se tiene un nombre y se llama el movimiento browniano. No sé si lo has escuchado en ámbitos de serie de tiempo. No. Sí, el ruido browniano. Pero bueno, por ahora estamos viendo lo que es un proceso uniforme, una cadena de marco, un ejemplo de cadena de marco. Cadena de marco. ¿Listo? Está clarito que Ok, es una cadena de marco, solo depende del inmediatamente anterior. listo. Bueno, bien. Este es el ejemplo de la caminata aleatoria y es un ejemplo pues muy popular de las cadenas de Markov. Y yo lo que voy a hallar es el inmediatamente posterior con el anterior. ¿Listo? ¿Ahí Mm, vamos bien o no? perfecto. Bien. Perfecto. De hecho, esto me hace entender ya muchas cosas. Y sí, esto de hecho es lo que, o sea, los métodos pues, bayesianos se basan en estas metodologías. ¿Mm? Y la econometría también, ¿no? La econometría, por ejemplo, un proceso estocástico, varias cosas. Bueno, digamos que las series de tiempo es una cosa muy bonita. Los modelos que más se usan son los SARIMA, ¿no? Ajá, exacto. Los SARIMA son los modelos que más se usan. ¿Y qué es un SARIMA? Un SARIMA es un proceso estocástico. Y unas cadenas de Markov son procesos estocásticos particulares. El SARIMA lo que hace es tener un parámetro de autorregresión, un parámetro de integración y un parámetro de media móvil. Y acá tiene o sea, lo mismo, autorregresión, integración y media móvil, pero que se repite dentro de un parámetro, dentro de un espacio S. Esto se estima es con una cosa que se llama la autocovarianza. Esto es algo muy importante en procesos estocásticos. La autocovarianza, por ejemplo, de un SARIMA, la autocovarianza es de la siguiente manera. Y viene baja y se repite. Y se repite. Ujú. Y se repite. Ya. Viene un autocorrelograma. Esto se llama el autocorrelograma. Con el autocorrelograma, yo estimo el modelo. Aunque en R uno simplemente le coloca un autoarima y ya. Autoarima. No sé si la tengo acá en R para hacerle un autoarima, por ejemplo, por curiosidad, al Ujú. autoarima. Y no lo tengo. No, después descargar el autoarima. El autoarima es Ok. genial. El autoarima es una función muy buena porque simplemente tú le colocas autoarima de la serie de tiempo y ¡fum! Te bota una estimación muy, muy buena. O sea, claro, este es demorado, pero bota una serie de tiempo bien interesante. Y sería interesante ver la relación entre un modelo SARIMA y una caminata aleatoria, a ver cuál se me aproxima mejor. ¿De qué paquete depende el autorima? Eso es lo que acá, ven, ya te busco. Autoarima. Ay, ¿cómo es que se llama este paquete? Espera, acá en RPUBs. Acá. Frun. El autoarima depende. Acá se usa autoarima. Ven a ver. Autoarima, auto.arima. Ese paquete es. Ven a ver si dice Library Forecast de la librería Forecast. Ah, de forecast. Incluso ya teniendo la librería, vamos a ver install.package forecast y hacemos ese ejemplo. La verdad nunca lo he hecho. ¿Qué caminata aleatoria nos dará? Esa parte de la econometría me parece bien interesante, es súper chévere y pues es que yo me dedico a la psicología, pero rozando la economía, entonces yo hago psicología del consumidor. Claro, eso se Entonces esa necesita series de parte es, tiempo, claro, inteligencia artificial.
Es bien interesante, es chévere. Sí. Bien, esto se demora. Mientras tanto, mientras que pasa eso, Dale. vamos a ver. Entonces, clarito que es el método de Monte Carlo, ¿sí? Sí, Perdón, las cadenas de Markov. de Markov, sí. ¿Qué es la cadena de Markov, Valo? Entonces, ¿qué es una cadena de Markov? Uh, Pues hasta donde entendí, sí sería Sí, como una distribución que toma en cuenta el pasado. No, sí, el exacto. presente para el futuro. El presente para el futuro, exacto. Solo el futuro solo depende del presente, no depende del pasado. El pasado lo elimina, dice, ah, no hay lío, no me interesa lo que pasó en el pasado, bienvenido, el presente es suficiente para el futuro. ¿Ven? Ujú. Bueno, listo. Entonces vamos a ver el segundo MC. ¿Listo? Monte Carlo. O sea, ya van dos MC, ¿cierto? Ujú. Está el primer MC, que es las cadenas de Markov, y vamos a ver el segundo MC, que va a ser el método de Monte Carlo. Para ver el método de Monte Carlo, tenemos que recordar un resultado que nosotros vimos, que se llama el teorema, es un teorema, y se llama la ley de los grandes números, Me suena. ¿cierto? Ese lo vimos por allá al principio, pero igual lo vamos a recordar. Y te dije que lo íbamos a recordar para acá, para el método de Monte Carlo. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué hice? Sea x1 hasta xn, independientes e idénticamente distribuidas, con una densidad dada, f de x, y con la esperanza finita, o sea, la esperanza tiene que existir, de hecho la voy a llamar mu, y va a ser algo finito, y la varianza de x también va a ser algo sigma cuadrado y va a ser algo finito. Bueno, ¿qué nos dice esto? Entonces, x barra igual a 1 sobre n, sumatoria de los x, y va a converger a la media. Sí está claro, ¿sí? Ujú. Vamos a ver ejemplos de ello. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, ahí se debe leer. Por ejemplo, voy a generar un R norm de parámetro, bueno, voy a generar unas 1000 de parámetro, mm, de parámetro 0 y varianza 5. Entonces vamos a calcular la media de x. La media de x, la idea es que sea que cercano a ver, Aún no. a 1. ¿Y por qué? Eso se me está sobreponiendo, creo. Ah, bueno, generemos Me más, cambió. generemos 1000. 0.05 ya empieza como a coger. Lo que pasa es que le coloqué una varianza siempre alta. Vamos a set punto sit 1, 2, 3, listo, para que no me altere. Vamos a generar por ahí unas 10.000, a ver cómo nos va. La media es muy cercana a cero, ¿cierto? O sea, Ok. esto. Ujú. Pero si hallamos la varianza también va a ser bajita. Ay, ¿por qué? A ver, espera, a ver, estoy generando. Ah, de desviación estándar. Ya entendí. Entonces vamos a dejarle una desviación estándar mm, de 2. Una desviación estándar de 2. Y lo que vamos a hacer es una matriz. Entonces vamos a colocar M, una matriz que llena de ceros. Digamos, vamos a hacer 1000 muestras de Ujú. tamaño 100, cada muestra de tamaño 100. Ujú. Y vamos a llenarla de la siguiente manera. Desde desde 1 hasta 1000, M sub I, a ver, ¿cómo la colocamos? M sub I, de esta manera, yo le voy a colocar R, R norm, ¿y cuántas genero por cada muestra? Me dice que el tamaño de muestra es 100, ¿cierto? Ujú.
de parámetro, por ejemplo, de la media 0 y la varianza 5. Entonces, bueno, allá la matriz, hacemos cada vector y si observamos M, M es una matriz cuyas filas son muestras, o sea, digamos, M, la primera muestra es esta, ¿sí? De la normal. Ahora vamos a sacar la media de las medias. Entonces, primero vamos a sacar un vector que se llame med y va a ser simplemente la media. Bueno, primero uno le coloca no. Luego uno coloca un for desde igual, o sea, y que pertenece desde el 1 hasta la muestra 1000. Y acá en este for, lo que voy a hacer es, en la media sub i, le voy a hacer acá 1000 de m sub i. M sub i, perfecto. Hago esto y ahora hallo med y med va a contener todas las medias posibles. Hallemos la media de las medias. ¿Cuánto será la media de las medias? Muy cercana a ¿cuánto? A 0. Exacto. Y la varianza, la idea es que sea bajita, ¿cierto? Para que converja efectivamente. Y mira, la varianza me redujo. O sea, empezó la varianza en 5, mira, tomé acá la varianza y terminó en esto. Si yo le coloco una varianza más bajita, por ejemplo 2, la varianza casi que me tiende a 0, por poquito, mira. Y la varianza 0.037. O sea que efectivamente que la media la media de las medias tiene una varianza bajita. O sea que eso converge efectivamente a la media. ¿Sí es claro? Entiendo, sí. Ya que lo que evidenciamos es lo siguiente. Nosotros empezamos con una distribución y si vamos aumentando la muestra, esto se va volviendo un pico hasta que converge a la media. ¿Sí? Acá está la media y acá la variabilidad es muy poquita, o sea que entre n sea más grande, más encierro en la media. Luego la media me va a converger, perdón, la media muestral me va a converger a la media poblacional. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver una cosita y vamos a ver la distribución uniforme. La distribución uniforme entre el intervalo 0, 1. Vamos a ver qué es la distribución uniforme. Entonces la distribución uniforme tiene unas cosas bien importantes. Lo que uno va a buscar en el método de Monte Carlo es hallar una esperanza, o sea, la meta, yo tengo U es uniforme. Ven acá, cambio la letra, mejor coloco U. Pero nosotros tenemos que X tiene una distribución asociada f de X, ¿cierto? ¿Qué queremos? Nosotros, nuestra meta es hallar la esperanza de X, ¿sí? La meta es esa. Nosotros, por definición, tenemos que, en el caso discreto, sería la sumatoria de los X por P de X igual a X, ¿cierto? Y en el caso continuo, que es la esperanza, recordemos por allá, de sesiones pasadas, F de X. la integral No. de X por F de X, ¿sí o no? Esa era la Ok. esperanza. Listo. ¿Qué queremos? Queremos, en el método Monte Carlo lo que nos va a decir es, quiero pasar estos límites a límites entre el intervalo 0 y 1. Ok. Aclaro qué es lo que se quiere, ¿sí? Sí. Entonces, este salto se quiere dar. Ese salto se quiere dar. Entonces, pues vamos a requerir efectivamente ese salto. ¿Para qué? Para que podamos verla como una uniforme. Porque nosotros hay una propiedad, vamos a ver la propiedad, y la propiedad se llama el estadístico inconsciente. Tiene un nombre chistoso, ¿no? Sí. Estadístico inconsciente. Bueno, ya quedó así, esto quedó por anecdótico, porque resultó que esta propiedad de la esperanza le dio, o sea, surgió
no de manera que alguien se pusiera a investigar ni nada, sino surgió en el transcurso de la teoría de la medida y dijeron, ay, se cumple esta propiedad y eso. Resulta que era muy bueno. Entonces resulta que ese es la esperanza de g de x es simplemente la integral desde menos infinito a infinito de g de x por la f de x de x. ¿Listo? Es eso. Esta es la esperanza, esa es la propiedad del estadístico. Entonces pregunta, ¿cuál es la esperanza? Si, la esperanza de una uniforme, pues es la integral de 0 a 1 de u de x, ¿cierto? Esa es la esperanza. Ujú. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la esperanza de g de u, según el estadístico inconsciente. Entonces me dice que la integral, la uniforme se mueve desde dónde y dónde. De 0 a De 1. 0 a 1 de g de u con respecto a u. G. Entonces, Ah, ok. si uno mira, acá con el método de Monte Carlo yo voy a poder hallar integrales, porque esto es una integral, pero una integral cuyos límites de integración son el 0 y el 1. 1. Ese va a ser el lío, pasar estos límites de integración de 0 a 1. Bien, lo que yo quiero es, como yo sé que si yo hago hartos g sub i, o sea, g sub i, sumo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los g sub i por 1 sobre Ujú, n, esto va a converger aquí a la esperanza de g de u, ¿cierto? ujú. Que es la integral que yo quiero, la integral de 0 a 1 de g de u de u. Esta simplemente es una integral. Y entonces lo que yo hago es hallar este que va a llamar g barra. Vea que g barra va a converger a la integral de 0 a 1. Yo te había dicho Ok. que la estadística bayesiana usaba la teoría de la integración, ¿cierto? Y que la teoría de la integración no fue sino hasta a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que se formaliza como tal y nace la teoría de la medida y queda, mejor dicho, una cosa pero muy, muy fuerte. Y en Mm, 1900, eso, estamos ujú. en el siglo XIX y en el siglo XIX empieza pues la matemática moderna a hacer un auge. Entonces, G barra va a converger a la integral. Lo que nos va a tocar es convertir esa integral en la uniforme, porque la uniforme, como veíamos, está entre 0 y 1, y de hecho es esta de acá. Bien, Ok. bueno, entonces, bueno, ahí vamos bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Más o menos. Esa última parte no entendí muy bien cómo hizo el cambio de infinito a uno. Eso Claro, no, ese cambio toca hacerlo, Ah, o pero sea, ese no se es ha en la hecho. práctica. No, no, no vamos a. Ah, ok. Hasta ahora te estoy dando la teoría, vamos para Ya. los ejemplos. Sí, porque quedé ahí como volando. Dije, ok, apareció de un momento a otro. No, aquí, bueno, acá estoy abriendo el código, ya, dejémoslo ahí listo. Ok, Listo, ok. no, toca hacer un ejemplito, entonces vamos a hacer ejemplos para que se entienda, de hecho ya iba a empezar, me falta algo teórico, no. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de esperanza, ¿vale? Ujú, Ejemplo de esperanza para recordar cómo hallar la esperanza de una distribución. Entonces supongamos que una variable aleatoria distribuye f de x con la ujú. función de densidad, esto se llama la función de densidad triangular de parámetro 1. ¿Ya has escuchado la distribución triangular? No, nunca. Ya vamos a ver. Entonces, X distribuye triangular de parámetro 1. ¿Qué quiere decir que distribuya triangular de parámetro 1? Que la función de densidad, si yo lo veo de acá, por ejemplo, vamos a verlo primero con el área. ¿Qué área tiene este triángulo de base 1 y altura, de base 2 y altura 1? ¿Cuál es el área del triángulo? El área del Ya no me acuerdo. ¿Es 2 por 1? No me acuerdo. 2 por 1 sobre 2, base por altura sobre 2. Dos Bien. A sobre 2.
Entonces acá es base por altura sobre 2 pi. Entonces Ujú. esto me da 1, ¿cierto? Sí, 1. O sea que el triángulo de base 2 y de altura 1 es una distribución factible, aunque toca formalizar. Ok. Entonces, digamos, en general, la distribución triangular de parámetro A con A en los reales, o sea, eso es de un parámetro, así. Ujú. Entonces, la función de densidad de la variable X es la siguiente. Es, em, entonces sería X menos A. Entonces, claro, voy bajando, perdón. A ver, nosotros queremos formalizar esta distribución acá. En el A me quiero ir, acá tengo una altura de 1, acá tengo este puntico y acá tengo este puntico. Entonces, Ujú. acá tengo A menos 1 y acá tengo A más 1. Entonces, si tú ves entre A menos 1 y A, hay una recta, ¿cierto? Ujú. Que tiene punto de corte, si nosotros nos vamos hasta acá, que tiene punto de corte menos A menos 1, Ok, menos A sí. más 1, de hecho. ¿Listo? Menos A más 1. Y pendiente 1, porque va creciendo. Entonces acá tenemos menos A más 1 más X. Y esta recta que está acá tiene punto de corte. Si yo lo extiendo acá, tiene punto de corte A más 1. Y también le resto X, porque esto va a decrecer. Menos X. Y esto entre A y A más 1. ¿Listo? Y 0 en otro caso. Intuitivamente la esperanza de esto, ¿en dónde va a estar? En A, ¿cierto? Ujú. Ahí va a ser la esperanza. Entonces vamos a ver un ejemplo de la distribución triangular de parámetro 1. La distribución triangular de parámetro 1 es la siguiente. P de X es X si X está entre 0 y 1. Bien. Y 2 menos X si X está entre 1 y 2. Ok. Y 0 en otro caso. Entonces va a ser algo así. La recta X entre 0 y 1 y 2 menos X entre 1 y 2. Acá está el punto de corte 2. Trazo Ujú. la línea y solo coloco pues, lo que me interesa, que es del 1 al 2. Tengo el triángulo. ¿Cuál Ok. sería? ¿Tú cuál intuyes que es la esperanza de esta variable aleatoria, de la variable triangular 1? 1. 1. La intuición está funcionando muy bien. Porque si nosotros hallamos esa esperanza, la esperanza de X es igual a la integral entre 0 y 2, que es donde se mueve la variable aleatoria, por X por la función de densidad. Entonces la función de densidad tiene dos partes. Es Ok. igual, de 0 hasta 1 es X, ¿cierto? Ujú. Entonces será X por X, más la integral desde 1 hasta 2 de X por 2 menos X con respecto a X. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Perfecto, sí. Listo, entonces hacemos esta integral, este es X cuadrado, o sea, este sería X cubo sobre 3 entre 0 y 1, Ujú. más esta sería X cuadrado menos X cubo sobre 3 entre 1 y 2. Bien. ¿Sí es claro cómo hacer esta o la repasamos, la integral? Sí es claro, pero se me perdió el D. ¿Cuál D? ¿Cuál Porque D? es ¿Cuál D? X, en ambas integrales, si tú te fijas, es X por 2X, por ejemplo, DX. Y acá también es DX. Sí, este de X siempre se coloca en la integral porque uno integra con respecto a una variable. Entonces la integral no es solamente f de x, sino siempre es f de X y me queda la Sí, primitiva de X. O a sea, lo que me refiero sí, es cuando vimos la siguiente etapa del resultado, el D de X desapareció. ¿Dónde estaría la D? ese D se va con la integral, por lo que
SD es solamente la notación que me dice con respecto a qué variable voy a integrar. Ah, entiendo. Pues voy a integrar esta función. Ya. Ese me va con la integral. Ok. Bien. Entonces vamos a ver una nueva paginita, que es esta. Entonces nosotros vamos a ver cuánto es esto. Esto es 1/3, ¿cierto? Más 4 menos 8/3 menos 1 más 1/3. Bien, entonces acá nosotros tenemos lo siguiente. Revisamos si tenemos todo muy bien. 2 al cubo es 8. 2 al cuadrado es 4. Revisamos que todo haya quedado muy bien. 2x es x cuadrado y x cuadrado es x cubo sobre 3. Entonces lo que hacemos es acá tenemos 1/3, acá tenemos 1/3, acá tenemos 8/3. Acá tenemos 4 menos 1, o sea, 3. Y acá este es negativo. Entonces 8/3 más 1/3, entonces sería 7/3. Y menos 7/3 más 1/3 menos 6/3, ¿sí o no? Entonces quedaría 3 menos 6/3, ¿cuánto es? 1/3. No, 2 por así lo que es, yo, 2. 6 lo reparto en 3, me Sí, reparto. claro. Y queda 1, ¿cierto? 3 menos 2 es 1. O sea que estabas en lo correcto, ¿cierto? Intuitivamente tú decías es 1. Es 1. Eso, pero no todas las distribuciones son tan fáciles como la triangular. O sea, las integrales se complican. Esta integral fue fácil, ¿o no? Sí. Pero las integrales que vamos a manejar son mucho más pesadas. Con gamas, con betas, con cosas que ya hemos visto. Entonces, claro, esto se complica. Por eso viene a rescatarnos el método de Monte Carlo, ¿cierto? El método de Monte Carlo. O sea, lo que nosotros queremos hallar es esperanzas o integrales. Y acá, por ejemplo, nosotros tenemos que, en este caso, la media de la triangular es esta. Si uno viera una distribución normal, la media también sería la del centro, ¿cierto? Perfecto. Ahorita. Entonces acá tenemos, esta es la distribución triangular y esta es la distribución normal. Esto, distribución normal y acá la distribución del triángulo. Entonces, ¿en qué va a consistir el método de Monte Carlo? El método de Monte Carlo. Entonces ya hemos visto dos métodos, dos MC. El primer MC es Markov Chain, ¿cierto? O cadenas de Markov, que el futuro depende solo del presente. Ahora, este se llama el Monte Carlo. El método de Monte Carlo. Y el método de Monte Carlo lo que me va a ayudar es primero, con la ley de los grandes números, me va a aproximar a unas integrales. Estas son las herramientas para eso, de los grandes números. Okay. Esto es lo primero que se necesita. Lo segundo que se necesita ahí. Lo segundo que se necesita es lo segundo que se necesita es la esperanza, ¿sí? La esperanza. Y lo tercero que se necesita es la propiedad del estadístico inconsciente. ¿Vale? Inconsciente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que, ¿quién es la integral entre 0 y 1 de g de u? Esto simplemente es la esperanza de g de u, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que por el teorema central del límite a este converge g bar. La media. Bueno, sí. Entonces nos vamos a aproximar a esta integral que está entre 0 y 1 por medio de g bar.
Bueno, entonces vamos a proceder, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Entonces nosotros el primer paso es generar uniformes. O sea, yo genero uniformes, ¿sí? Yo genero uniformes, digamos, un vector U que sea 1 hasta U1000, por ejemplo. Y lo que yo voy a hacer es, aplico la G. Entonces voy a llamar a un vector G, le voy a asignar G de U. Y luego, si yo quiero la integral de 0 a 1, entonces, bueno, lo primero es convertir la integral desde el A hasta el B de f de x, convertirla en una integral de 0 a 1 de g de u. Eso es lo primero, que ya vamos a ver ejemplos de cómo se puede hacer eso. Eso se puede hacer porque este cambio de límites eso se puede hacer por, digamos, la integración. Eso se puede hacer. Y después de tenerlo acá, la función g genero un g que va a ser g de u de esas uniformes y simplemente le saco la media. Min de g. Eso es lo que voy a proceder a hacer en el R. ¿Vale? Bien. Vamos a ver un ejemplito. Un primer ejemplo. El ejemplo que vamos a ver es la exponencial de parámetro 4. X distribuye exponencial de parámetro 4. Entonces, nosotros en la exponencial tenemos que la esperanza de la exponencial, la esperanza de X, es simplemente el parámetro 4 y la varianza de X es simplemente 4, la esperanza de una exponencial es 4 al cuadrado, que es 16, ¿cierto? Bueno, bien. 16. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos la esperanza y la varianza de una exponencial. Bueno, entonces, bueno, vamos a calcular la varianza, ¿vale? La varianza de la exponencial. Entonces, ¿quién es la varianza? La varianza es la esperanza de 0 a infinito de x menos la esperanza que bueno, en fin, digamos, si nosotros queremos la varianza, tenemos que hallar el segundo momento. Vamos, bueno, nos interesa, ¿sabes qué? Es hallar el segundo momento. Ese es el que nos va a interesar, ¿vale? Nosotros ya tenemos que dos cosas. La esperanza de x, ¿cuánto vale? 4, 4. ¿cierto? Y la varianza de x vale 16. Nosotros tenemos una propiedad que es que la varianza de x es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza cuadrada de x. Y esto simplemente es la esperanza de x cuadrado. Ah, bueno, si yo quiero despejar la esperanza de x cuadrado, esto simplemente es, paso este a sumar. Entonces me quedaría la varianza de x más la esperanza cuadrada de x. O sea que, ¿quién es la varianza de una exponencial? De esta exponencial. 16, ¿cierto? Sí. ¿Y quién es la esperanza cuadrada? O sea, si yo elevo al cuadrado la esperanza, 16. está dándome un resultado de 32, ¿sí o no? Ajá. Listo. Entonces, lo que nosotros queremos es con el método de Monte Carlo hallar la esperanza de x al cuadrado, o sea, esta de acá. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros tenemos que la esperanza de x al cuadrado es igual a la integral entre 0 e infinito, porque la exponencial se define entre 0 e infinito, de x cuadrado, porque pues por la propiedad del estadístico inconsciente coloco x cuadrado por f de x, y f de x en una exponencial es 1 sobre el parámetro, e a la menos x sobre el parámetro. ¿Listo? Eso ya sabemos que da 32, pero nosotros la queremos ver entre 0 y 1.
Entonces lo que nosotros hacemos es una sustitución que se llama la sustitución logística. Bueno, la sustitución logística es una cosa, pero muy, muy usada, y es la siguiente sustitución. Entonces, yo quiero, para cambiar estos límites de integración, yo los quiero cambiar entre 0 y 1. Entonces, necesito encontrar un homeomorfismo, o sea, una misma forma entre el 0 y el 1. Esa forma se llama la logística. Miremosla acá. Ay, Dios santo. Creo que voy entendiendo. Mírala. Esta es la logística. La logística se usa mucho en la estadística. No sé si haces esos, pero de hecho hay un modelo logístico, hay una regresión logística, hay una distribución logística. Bueno, en fin, hay mucha. La logística se usa demasiado en la estadística y en el ámbito bayesiano más. Pero por ahora nosotros vamos a usar la logística simplemente como una visión del intervalo menos infinito al infinito entre 0 y 1, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Sí. Listo. Otra función que vamos a usar es una función que vaya del 0 al 1 y que me relacione el 0 al infinito. Entonces, qué función hace, digamos, ese detalle tan importante? Esa función que hace ese detalle es 1 sobre y menos 1. Evaluémosla, evaluémosla. 1 sobre y menos 1, evaluémosla, por ejemplo, en GeoGebra. Ahí se ve, ¿sí? El Google. Sí. Vamos a evaluar efectivamente esa función. Si efectivamente va entre 0 y 1, me marca de 0 a infinito. Entonces vamos a marcar 1 sobre y, 1 sobre x, y acá le quitamos menos 1. Y efectivamente vemos que el intervalo, cuando yo voy a pasar del intervalo 0 al infinito, digamos, me marca acá, Cambia 1. exacto, me marca acá, está entre 0 y 1. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Listo. Y si yo le saco inverso a esto, vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé si así funcione, creo que no. Ojalá, bueno, no sé si, pues de pronto funcione acá como f a la menos 1. Exacto. Entonces, si nosotros vemos acá, si tú ves esta azul de acá, ¿sí es esta azul, sí? Esta azul También. de acá, de hecho, voy a usar voy a usar el OP, ¿cómo es que es la cosa? Acá, para poder escribir. Entonces, de hecho, acá del 0, hay otro color. Está en blanco. Sí, de aquí, acá tengo del 0 al infinito, ¿cierto? Ajá. Y acá tengo del 0 al 1. O sea que este segmento de función me va a poder servir como una, como un cambio de variable. Ok. Perdón, ¿cómo es que es la cosa? Bueno, ahí se ve el Google, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, bueno, esta función es buena. Entonces, esta va a ser, digamos, la función de cambio de variable. ¿Cuánto es el límite cuando y tiende a 0 de 1 sobre y menos 1? Infinito. Correcto, De infinito. 1 sobre. Sí. Muy bien. Y el límite cuando y tiende a 1 de 1 sobre y menos 1. 1. 1 acá menos 1. 1 acá porque quedaría 1 sobre 1, ¿cierto? Ok, ok. Menos 1 quedaría ¿cuánto? Menos 0. 0. Entonces yo pasé del 0
al infinito y del 1 al 0. O sea, estoy haciendo Ah, esa, ese cambio. homeomorfismo, esa misma forma, exacto, entre el Ujú, 0 y 1 y el 0 e infinito. ujú. Bueno, entonces vamos a hacer el cambio de variable. Bien. Entonces el cambio de variable se hace de la siguiente manera. Nosotros tenemos esta integral desde un principio. Integral de 0 a infinito de x al cuadrado por un cuarto de a la menos x cuartos con respecto a x. Esa es la integral que teníamos. Salud, Álvaro. Ay, gracias. Salud. Entonces, con gusto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver esta como una integral de 0 hasta 1. Ahora, Ujú. quién vale x? X entonces vale, saco este menos, este un cuarto, lo dejo acá mejor. Y este x va a ser 1 sobre y menos 1. Me dice Cero. que a x lo eleve al cuadrado, ¿cierto? Eleve e a la menos x, o sea, a la menos 1 sobre y menos 1 sobre Ujú. 4 y, mm, y multiplique por el diferencial. Entonces, yo a x lo estoy cambiando por 1 sobre y menos 1, el diferencial de x, ¿cuánto es la derivada de esto? La derivada de 1 sobre y es menos 1 sobre y al cuadrado. Y la derivada de una constante es Uno. 0. Ah, es cero. Ah, sí, sí, es cero. Entonces, reemplazo el de y el de y me queda 1 sobre y cuadrado por d. Tú dices, pero ¿cómo es posible que toque cambiar una cosa que se veía en un principio más sencilla que otro? O sea, esto parece un monstruo, La verdad, sí. ¿cierto? Y no, mira que es simplemente acá yo no tengo que hallar la integral, sino acá yo tengo que tener la función y ver que esta es la función y que yo voy a aplicar la función a uniforme si le va a sacar la esperanza. ¿Listo? Vamos a aterrizar esto en R, ¿te parece? Ok, ok. Entonces, no sé si es este. No, este no es. De hecho, es este. Entonces, que ahora no. Ay, Dios santo. Abrí fue otro. Eh, vamos a ver. MC, vamos a ver si está como MC. Bien. Ya, acá. MC. MC. Monte Carlo. Monte Carlo. A ver si ya está abriendo el método de Monte Carlo. Y no. A ver. Ahí estoy abriendo el R. Ahí está abriendo. No, voy a cerrar esto. Eh, ahí está abriendo. Ahora sí, yo no sé qué pasó. Mm, listo, perfecto. Ahora sí, ya. Ahora sí abrí. Listo. Entonces, ¿qué tenemos lo primero? Lo primero que tenemos es que vamos a hacer una función que se llame la función Monte Carlo. Y la Ujú. función Monte Carlo lo que va a hacer es, me genera uniformes, me genera n uniformes, digamos, este 0,1 sobra, bueno, porque siempre cuando uno no le coloca es 0,1, este numeric se puede cambiar por un null para que no haya líos, a veces con el numeric hay líos. Y yo, desde 1 hasta n, voy a convertir la uniforme que generé acá, la voy a convertir en la función dada. ¿Listo? Ujú. Luego hago el cum sum y luego reviso la convergencia. Esta integral, ¿cuánto me tiene que dar? 32, ¿cierto? Usando el método Monte Carlo. Entonces vamos a ver si da eso. Lo primero, ay, yo cerré ay, yo no sé, hoy estoy, mire, no sé por qué cerré. Y no sé la verdad ni cómo cerré eso.
Ah, no, no lo cerré, ¿o sí? No, ahí Ay, está ¿qué le como una hice? ventana aparte. Ah, sí. ¿Y cómo hago para pasarlo a...? Te va a tocar copiarlo porque yo nunca he visto que suceda eso. Eso sí me tocó, me tocó. Esta vaina está terrible. Bueno, esto es de tratar de correr el código del ¿qué? Trata del Krusty y no pude. Ayer eso intenté y no, nada que pude. Y ahora otra vez. Bueno, ya. Listo. Entonces, bueno, la Monte Carlo hace eso. Ahora nosotros habíamos visto que la función, bueno, digamos que esta función está muy sencilla. Esta no es la que yo quería. Güey, madre, yo ahora como tengo tantos archivos llamados Monte Carlo, ahora no sé cuál de todos. Bueno, MC. Eh, Güey, madre. Mm, Déjame ver. Ahí ya. Porque ahora no sé dónde dejé esto. Voy a mirar una cosita. Mm, no me gusta que suceda eso. Eh, ¿Qué me estoy llamando? Listo. Que con respecto al tiempo, esto me va a converger cercano a 2. Y va Ujú. bajando, ¿sí ves? Va bajando y va buscando bien cómo comportarse como 2. Coloquémosle, ¿qué debe suceder o qué va a suceder si yo le coloco método de Monte Carlo 10.000? El número va a ser más cercano a dónde? Hacer. A 2, ¿cierto? Va a ser más. Ok. Y Como dos. efectivamente, mira, me converge mejor. Me converge mejor. Si yo trazo una Claro, línea, entre más se lleva infinito. claro, la convergencia se va a dar mejor. Mira que la convergencia es casi que pura. ¿Sí es? El método de Ujú. Monte Carlo. Interesante. Muy chévere. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Me gustaría de pronto, si después podemos hacer un ejemplo de Monte Carlo aplicado a una muestra X, no sé, por Claro, ejemplo, lo haremos. a una investigación cualquiera, Lo para haremos. ver cómo se usa. Sí, eso lo haremos cuando unamos los dos. Ahorita estamos viendo como los dos aparte, todo Perfecto. desconectado. Todo desconectado, ¿por qué? Porque, claro, necesitamos las herramientas, las piezas. Ya tenemos estos dos MC, y hasta el momento tú dices, pero es que está teórico, porque tenemos las dos piezas. Tenemos esta pieza y tenemos esta pieza, ¿vale? Ujú. Estas dos piezas. Lo usaremos en casi todo el curso, ¿vale? MC aplicado. Pero necesitamos primero entender bien teóricamente qué son, porque yo si te explico el método el MCMC de una, sin ver todo esto, no se va a entender. No, claro, claro. Entonces, el algoritmo tiene esa cadena. De hecho, ya podemos empezar a hablar de qué es el MCMC. Pero para ello, vamos a hablar de un teorema, es muy importante para la estadística. Si X es una variable aleatoria, entonces una función de esa variable aleatoria es también ¿qué? Variable aleatoria. Sí, claro. Ujú. Ejemplo, si el peso es una variable aleatoria de, de un espacio muestral, si yo les pido el peso y los elevo al cuadrado, también va a ser una variable aleatoria. Sí. Bueno, eso es una afirmación. Y es una afirmación muy importante, porque entonces, pregunta, la función de distribución, que no es nada más y nada menos que la probabilidad, la función de distribución acumulada es la probabilidad de que x sea menor o igual que x, o sea, Ujú. la probabilidad de que x pertenezca al intervalo 0, perdón, menos infinito x, ¿cierto? Esa es la función de distribución. Esto es una función, o sea,
f de x es una función, ¿cierto? Sí, claro. De hecho, voy a dejar esto escrito y f de x es una función. Es una función. Es una función. Entonces, ¿qué pasa? F de x es una función y si yo lo evalúo en la variable aleatoria de x, o sea, en x mayúscula, esto es una ¿qué? O sea, esta es una Función. función, ¿cierto? Sí, Y evaluada en una variable aleatoria, dijimos que era una variable aleatoria. Recordemos ok. esto. Si Sí, sí, x es sí. una variable aleatoria y le aplico una función a esa variable aleatoria, eso Sigue nuevo va a siendo ser una. una variable aleatoria. Ajá. Entonces, una variable aleatoria tiene una distribución asociada. ¿Cómo distribuirá esta variable aleatoria? ¿Cómo distribuye? Esa es la gran pregunta. ¿Listo? ¿Quién va a contestar eso? El teorema de la transformada integral. Teorema. Entonces, el teorema de la transformada integral se llama así, el de la transformada integral, y dice lo siguiente: sea x una variable aleatoria con función de distribución acumulada f de x. Ujú. Entonces, bueno, y f, hay una hipótesis más, y f de x es una distribución 1 a 1. A cada elemento de x le corresponde solo un único elemento de f de x. Ok. Entonces, la variable aleatoria f de x, por eso lo coloco en mayúscula, la mayúscula es variable aleatoria. La minúscula es la función de distribución evaluada, eso es diferentísimo. O sea, Ok. es diferentísimo esto a esto, ¿no? Esto de aquí que es la función de distribución, ¿cierto? Y Ujú. esto es una ¿qué? Variable Variable aleatoria. aleatoria. Son cosas muy Ujú. diferentes. Bien, entonces f de x va a tener, esto va a ser loquísimo, va a tener una distribución uniforme 0,1. Buenísimo, ¿no? Una de esas cosas muy buenas. ¿Cómo lo ves? Me perdí. O sea, la función de distribución vista como una variable aleatoria distribuye uniforme 0,1. Pero ¿por qué? Vamos a ver la demostración, ¿vale? Sí. Sí, sí, Vamos a ver la sí. demostración. Es muy bueno, es un resultado muy, muy útil. Entonces nosotros tenemos que ver, vamos a ver un apunte anterior a esto y vamos a ver cuál es o sea, si una variable aleatoria distribuye uniforme 0,1, ¿quién es la función de densidad? La función de densidad es simplemente 1 en el intervalo 0,1, ¿cierto? O sea, indicadora de 0,1. ¿Sí o no? Ujú. O sea, es esta 0 ahora. Bueno, ahora vamos a hallar la función de distribución de una uniforme. Entonces, la función de distribución de una uniforme es eh, la integral entre menos infinito y u de u con respecto a x. Entonces, esto es igual a, si yo estoy antes de 0, esto vale 0, ¿cierto? Mira, o sea, 0 Ujú. si u es menor o igual que 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ahora, si u está entre 0 y 1, esta base es u, ¿cierto? ¿Y esta altura cuánto es? ¿U más uno? 1, muy bien. No, uno. Exacto, 1. Entonces, ¿esta área cuánto vale? Base por altura, o sea, 1. ¿Sí? Ajá. De hecho, esta es la integral de 1. De 1. Bueno. Y esto sí, u está entre 0 y 1, ¿cierto? Sí. Y de aquí en adelante ya acumuló toda el área, o sea, de aquí en adelante es 1 y u es más grande o igual que 1. Pero como es una muestra uniforme, los valores van a estar siempre entre 0 y 1. O sea que la función de distribución de una uniforme queda caracterizada por esta voz. Bueno,
sea, Ok, entre el intervalo 0 y 1. ¿Sí o no? sí. Sí, cierto, porque acá queda el U entre 0 y 1. Estos van a ser los intervalos. Bien. Entonces, bueno, la demostración es efectivamente eso. Consideremos esta, llamémosla Y. Consideremos la distribución acumulada de Y y encontremos que efectivamente es la función de distribución acumulada asociada eh, a una uniforme. Entonces, veamos cuando la función de distribución de un Y se define como la probabilidad de que la variable Y sea menor o igual que Y. ¿Sí o no? Ujú, ¿Y esto, quién es Y? Y es esta variable aleatoria, ¿cierto? sí. Es que haría la probabilidad de f de x, o sea, una variable aleatoria en mayúscula, menor o Ujú, igual que Y. Y ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que f de x, es una, es 1 a 1, ¿cierto? Cuando es 1 a 1, ¿cierto? Esa es la hipótesis. Acá está sí. hipótesis. Cuando es 1 a 1, yo le puedo sacar inversa. Entonces me quedaría x menor o igual que f de x a la menos 1 evaluada en y, ¿vale? Ok, Hasta ahí vamos bien. Este paso que hice, pasé esta como la inversa, ¿sí o no? ok. Ujú, Esto se puede porque es 1 a 1. Ahora, ¿esto es igual a qué? Entonces, esto es igual a la, ¿cómo se define? O sea, vamos a ver otro apunte. La distribución de x evaluada en x se define como la probabilidad de que x sea menor o igual a ese número raro. AX. Listo. Ujú, Si yo aquí reemplazo por una cosa, pues acá x sea menor o igual a esa cosa, ¿cierto? sí, claro. Listo. Entonces mi cosa va a ser todo esto, lo que está allá de y. Entonces me va a quedar Ok. que la probabilidad de que x sea menor o igual a esa cosa es igual a función de distribución de x evaluada en esa cosa. ¿Quién es esa cosa? F de x a la menos 1 de y. Ujú, Y entonces se cancela la inversa con la función y me queda y. ¿Y qué ok, distribución, comprendido. qué, qué variable aleatoria tiene función de distribución acumulada ella misma? La que, Uh, la uniforme. Ujú. ajá. Entonces, f de x distribuye uniforme. Ah, Es por cero ese uno. motivo. Uniforme 0, 1, correcto. Ah, ya entendí. ¿Listo? Ok, ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? La función de distribución vista como variable aleatoria distribuye 0, 1. ¿Para qué nos va a servir esto? Para generar muestras. Para generar muestras en ambos muestradores. En el muestrador de Gibbs, que también lo vamos a ver, y en el muestrador de Metcalfe-Hastings. En ambos me va a servir para generar aleatorios. Entonces, el algoritmo es este. Generar aleatorios. Ok, Entonces, yo tengo una función de distribución asociada. X tiene una función de distribución asociada. El primer paso es generar uniformes. U son R uniformes. Digamos, genero N, genero muchos uniformes. Después de generar todos esos uniformes, le voy a hallar la inversa a estos uniformes. La inversa de esta función de distribución. Como es 1 a 1, va a existir la inversa. Entonces, lo segundo es que mi random de X simplemente van a ser f de X a la menos 1, la tengo que hallar, de los uniformes. Y ya tengo muestras aleatorias de la distribución f de X. ¿Vale? ok. Algoritmo bien sencillo de 1 y 2 pasitos, pero ese algoritmo tan sencillo está sustentado por el teorema de la transformada integral. Teorema, pero bonito, o sea, es una cosa, pero muy bonita. Bien, Comprendido. ¿cómo vamos Listo. hasta acá? Bien. Bien, bien. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos de la transformada integral, ¿vale? Dale. El primer ejemplo es vamos a generar 5000 muestras de 0 a 1
de la uniforme y vamos a hallar la inversa de la distribución normal que se llama Coulomb. Ok. Y vamos a generar, digamos, de parámetros 1, 1. Entonces la idea es que estos datos QQ-norm, como vienen de una normal, la idea es que el QQ-norm sea bueno, ¿cierto? Pero generaste 500. Genere 500. Exacto, 500 datos. Es que Sí. dijiste 5000. Ay, perdón, 500. Ok. Exacto, perdón. Entonces mira que efectivamente el QQ-plot pues me queda bueno, ¿cierto? O sea que efectivamente X es una ¿qué? Una normal. Ah, ok. Y viene con el algoritmo de la transformada integral. Mira lo sencillo. Genero las uniformes, le saco la Ujú. inversa y ya. Literal es eso. Por sustentado a gracias a qué? Al teorema de la transformada integral. No, este teorema es fuertísimo. Uno de los Ok. teoremas más importantes de la estadística. El teorema es una cosa, pero perraca. Y esto es lo que nos va a sustentar, es cómo generar aleatorios. Bueno, vamos a generar un ejemplo 2. Bueno, Ujú. digamos, esto es fácil generarlo, ya sabiendo pues, cómo funciona, es fácil simplemente rnorm de 500 datos, 1. Vamos a ver de la Poisson, entonces vamos a ver runif, vamos a generar el histograma y vamos a ver el histograma de esa Poisson. La idea es que nos dé un histograma parecido al de la Poisson. Y evidenciamos efectivamente el histograma Ujú. parecido al de la Poisson. Bien, está claro esto, ¿sí? Sí, sí, sí. Vamos a guardar esto. Esto lo va a guardar como MC o algo así. Está como más MC. No, MC nomás. eh, para que no se me pierda. Un poquito más organizado con esto debo ser. Bien. Bueno, entonces está clarito. Hasta el momento ya vamos a unir piezas. Ya tenemos las herramientas para unir piezas. Hasta el momento tenemos las tres cosas que hemos visto hasta el momento. Hasta el momento. ¿Qué fue lo primero que vimos hoy, Álvaro? La MC. Muy bien. MC. Vimos dos MC. Las cadenas de Markov. Muy bien. Los Markov Chain, exacto. Ujú. Exacto. Entonces las Markov Chain. Y estas MCMC me decía que me hacía generar una variable aleatoria futura que depende solo del presente. Presente. O Ujú. sea, cómo hallar P de X más 1 dado, dado el paso anterior. Ujú. Muy bien, eso es lo de las cadenas de Markov. Perfecto. Ahora vamos a ver la segunda MC. ¿Cuál fue la segunda MC? El... Ay, siempre se me va el nombre. Monte Carlo. Monte Carlo. Ujú. Monte Carlo. ¿Qué me permite hallar esperanzas, hallar parámetros, estimar parámetros? Ujú. Estimar esperanzas, estimar parámetros por medio de la integración. Parámetros. Bien. MC. Bien. Y lo otro que vimos hoy fue el teorema de la transformada integral. Ujú. La transformada integral que me permite generar ¿qué? Aleatorios. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, sí. Resulta que va a haber una familia de métodos de muestreo. Vamos a ver, métodos de muestreo. Va a ser, de hecho, o sea, ya tenemos las piezas para hablar de métodos de muestreo. El primer método de muestreo que nos expone Krushkin, bueno, el primero habla de la caminata aleatoria. Veamos el libro un ratico para ver que estaba en sintonía con el libro. El primero nos habla de caminata aleatoria, ¿sí? Para ver bien cómo funciona lo de las cadenas de Markov, ¿sí? Entonces nos empieza a hablar de caminata aleatoria y luego nos empieza a hablar del Metropolis Hastings, que es muy parecido a la generación por cadenas de Markov. Ok. Si quieres, veamos en la página 100 para que evidenciemos lo que estoy hablando y veas que pues efectivamente es lo que hemos visto
y que ya tenemos esas herramientas, ¿vale? La página 100. Pero vas en la 100. Ah, pensé que estabas bajando y ya te iba a decir, te pasaste. Vamos a ver para la página 100 si acá estamos subiendo. Entonces, bueno, acá ya empieza el algoritmo de Metropolis Hastings. Ujú. El orden no lo comparto. Primero, el orden, no sé por qué. Bueno, acá lo que pasa es que ve el Metropolis Hastings como una cadena de Markov. Sin embargo, la idea es primero ver cadenas de Markov porque el Metropolis Hastings es un caso particular de las cadenas de Markov. Ok. Y lo otro es ver la caminata aleatoria, la vimos vista como un proceso de Markov. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos. Ya vimos cadenas de Markov. Vimos qué Ujú. es la caminata aleatoria, que es un caso particular de la cadena de cadena de Markov. Y vamos a ver el Metropolis Hastings, que es un caso del MCMC. Entonces, vamos a ver métodos de muestreo. De mu- Entonces, los métodos de muestreo, las familias que uno maneja en estadística bayesiana. Por ejemplo, en otras ramas de la estadística está el bootstrap. Incluso acá se puede aplicar el bootstrap, la generación automática, en fin, hay varios. Pero en estadística bayesiana los más usados son los métodos MCMC. Más adelante veremos por qué son tan importantes los MCMC. ¿Y qué Ok. van a hacer los métodos MCMC? Los métodos MCMC van a generar, digamos, muestras posteriores, por ejemplo, digamos, de un parámetro, el I más 1, me lo va a generar gracias al anterior, teta sub i. Ujú. Y esto me va a permitir hacer inferencia por método del método de Monte Carlo. Entonces, por ejemplo, la esperanza simplemente va a ser la media de esos teta sub i, ¿vale? Ujú, entiendo. Entonces, ¿dónde vemos la parte de Markov Chain? Acá, de que el futuro, de que el x más 1 solo depende del inmediatamente anterior, el primer MC. Y el segundo MC, el Monte Carlo, se va a ver que la esperanza de ese teta sub i lo puede ver como una media, el segundo Ujú. MC. Entonces, la unión de estos dos me forman los grandes métodos que se llaman los MCMC, que prácticamente son los métodos de remuestreo bayesiano. Ok. ¿Listo? El primero que vamos a ver, pues va a ser el muestreado, ¿qué? El Metropolis Hastings, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el Metropolis? Entonces, el Metropolis es un método que me va a generar, bueno, van a ser dos principales los que vamos a ver. Vamos a ver el Metropolis y vamos a ver el muestreador de Gibbs. Esos son los dos que vamos a, los dos más grandes de la cosa. Ujú. El Metropolis Hastings me genera solo para una muestra, o sea, este es solo para una univariada, ¿sí? Univariada, o sea, solo es Ok. una variable. Y, y bueno, pues la cosa es generar muestras de una sola variable. Por ejemplo, por el momento, los, ¿cómo se llamaría? Lo que hemos visto hasta el momento, eh, o sea, lo que hemos visto hasta el momento, pues es, ¿cómo decirlo? Es solo de un parámetro. O sea, digamos, la Bernoulli, si X distribuye Bernoulli, el parámetro teta, pues esto solo tiene un parámetro. Si X distribuye Poisson, solo tiene un parámetro. Ujú. Si X distribuye normal, ¿tiene cuántos parámetros? Dos. Ah, entonces en ese caso me voy a pasar al muestreador de Gibbs. En este caso Ok. es para más de un parámetro. ¿Listo? Ujú. Bueno, el Metropolis Hastings se parece mucho al método de Newton-Raphson. No sé si lo conoces. No, no lo había escuchado nunca.
Bueno, es interesante, es un método, si algo después lo veremos. Por ahora vamos a enfocarnos con el método, con el algoritmo del Metropolis Hastings, que es bien sencillo. ¿En qué consiste? Consiste en realizar una caminata aleatoria, ¿vale? O sea, el Metropolis Hastings, el Metropolis, consiste en realizar una caminata aleatoria. De ahí, esa caminata aleatoria le da la naturaleza de cadena de Markov, ¿cierto? Claro. Porque digamos que la caminata aleatoria era un proceso de Markov, o sea, el primer MC. Y el otro MC se lo da la forma en que yo voy a calcular, pues efectivamente, si yo le saco la La media media. a eso, pues me da el parámetro. Bien. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, primero voy a definir un intervalo. O sea, yo voy a decir, mire, los datos se encuentran concentrados entre A y B. Ujú. Y voy a tener, yo sí te había dicho que acá en estadística bayesiana lo que nos interesa es proporcionalidad. Entonces, si yo tengo f de x, es la distribución, y yo tengo es una función proporcional, ¿sí? Ujú. De tal manera que se me concentre. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? De tal manera que si yo tengo mi función de densidad muy bonita y todo, pero entonces yo voy a tener una cosa más pequeñita, o sea, voy a ver esta función de densidad que está grande, la voy a ver localmente. Voy a poner un punto de partida, voy a poner, decir, bueno, vamos a empezar acá, este es el x sub 0, ¿sí? ¿Vale? Listo. Listo. Y voy a ponerla local, como que voy a escalonarla acá, localmente voy a escalonarla. O sea, Ok. esta es Ujú. la F, la grande es la F y la G es la proporcional, pero es bien chiquitica, ¿sí? Ujú. Para que me vea cómo es local el comportamiento, a dónde me tengo que ir. Entonces, en este caso, de A X, ¿yo qué hice? Yo crecí, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, tiene que irse para la derecha. O sea, el x sub 1 tiene que irse para allá, porque la idea es maximizarlo. Porque mi parámetro va a estar acá. Esta va a ser la media, de hecho. Ujú. Entonces, lo que yo quiero es llegar a la media. ¿Cómo voy a llegar a la media? Por medio de un saltico, ya sea positivo o negativo. O sea, el x sub 1 va a ser un más h o va a ser x sub 1 va a ser un menos h. O sea, acá copié mal. El x sub 1 va a ser ese x sub 0 y le pego un saltico o Ujú. Ujú. x sub 1 va a ser ese x sub 0 y le quito ese saltico, Ujú. ¿vale? Si le doy el saltico, si va creciendo, como en este caso. ¿Listo? Entonces, el algoritmo va a ser bien sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, nosotros vamos a tener x sub 0, un punto de partida. El primer paso es, esto es un punto de partida. Ahí generamos el x. ¿Listo? Después de Ujú. tener ese x sub 0, nosotros vamos a generar el x sub 1. ¿Cómo lo vamos a generar? Con la función de salto g. Entonces, nosotros tenemos esa función g que es proporcional a f, y lo que vamos a tener es que x sub 1, bueno, de hecho, primero vamos a generar un x estrella. Ese x estrella va a ser igual a x sub 0 más H. el h que tú defines Ujú. previamente, un h pequeño. Pues Sí. no tan pequeño como para que no converja, pero no tan grande como para que se enloquezca eso. Bueno, entonces, luego, ¿qué voy a evaluar? Voy a hacer un test a ver si funciona este X estrella. El test consiste en lo siguiente. Si yo calculo f de X estrella, f de X estrella, y esta f de X de estrella es más verosímil que f de X sub 0, entonces de una, Está bien. digo que X sub, claro, que X sub Ujú. 1 es X estrella, o sea, este que le sumé una. El cuarto paso es que si f de X estrella es menor o igual a f de X sub 0, uy, entonces ahí sí voy a hacer lo siguiente, voy a dejarlo al azar. Voy a generar un número de la uniforme 01
nosotros nos vamos a acostumbrar a usar la uniforme cero. No sé si hoy estás notando, en estos métodos uno se acostumbra. Hoy no hemos dejado de hablar de la uniforme cero y de sus maravillas. Muy importante. Si la uniforme es menor que la razón entre f de x estrella sobre f de x sub 0, entonces me dice que tome x sub 1 como x estrella. O sea, y tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque claro, yo genero una uniforme y yo ya vi que esta razón me dice que si es entre más grande sea, pues quiere decir que más verosímil es esta. O sea que si es más grande, coloque este. Y un quinto paso, o sea, de hecho como para dejar en la misma hoja voy a hacer este procedimiento. Eh, ¿Dónde está? Ahora se me perdió la barra de herramientas, ya está acá. Bueno, voy a recortarlo. Y voy a anexarle el quinto paso acá para que me quede solamente en una página de Metropolis Hasty. En dado caso de que la uniforme sea más grande que esto, quiere decir que el X estrella es muy poco verosímil, o sea, menos verosímil que el X sub 0. Entonces me Ok, dice, manténgase en el X sub 0 y genérelo otra vez. ok, ¿Listo? claro, claro, entiendo. Ujú. Mantenga, o sea, el X sub 0 es igual al X sub. Y esto repítalo n veces. Hasta que le Repetir dé. n veces. N veces, repite N veces, N veces, N veces, y está generando aleatorios de esta distribución F. ¿Listo? Ah, ya entiendo. Ok, o Una sea, habrán forma algunos en donde x sub 1 sea igual que x sub 0, otros en donde sea menor, otros en menor, donde sea otro de mayor. mayor, exacto. Perfecto. Entiendo. Y me va a generar y me va a clasificar el método. ¿Quién me sustenta eso? El método de Newton-Raphson. Entonces, si quieres ese método, lo vemos la otra semana. Mañana. A mañana. No, no, la otra semana sí, porque mañana es trabajo de publicación. Exacto. Listo. Entonces yo paro acá, Dale. finalizo acá el Zoom y